Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Lamentamos la demora. Estábamos en espera de que nuestros integrantes de la escuela se conecten para poder dar inicio. Gracias por asistir a la Escuela de Formación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico. Comenzamos. La Fundación Hacienda Ecuador, constituida el 25 de enero del 2010, trabaja en proyectos sociales y de incidencia político dentro de 5 ejes: liderazgo, democracia, justicia, educación y emprendimiento, con el fin de potenciar el desarrollo de la sociedad mediante la planificación de programas inclusivos, la canalización de recursos y la generación de alianzas público-privadas internacionales que beneficien a diversos sectores de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la gobernabilidad. En este marco, cabe mencionar que la Fundación Hacienda Ecuador mantiene independencia absoluta de instituciones públicas y organizaciones políticas, y además contamos con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional, los mismos que han contribuido para que la Fundación Hacienda Ecuador impulse varias iniciativas que aportan a la incidencia político-ciudadana, entre ellas el Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, el Observatorio de la Participación Política Juvenil, Observatorio Electoral y de la Democracia, Observatorio Ciudadano por la Transparencia, Observatorio por el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva y Aprender para Emprender, Comunidad para el Empoderamiento Económico Femenino. Agradecemos a la Fundación Jai Sender por el apoyo técnico y financiero para la Escuela de Formación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico, y también agradecemos al aval académico de la Universidad Técnica Particular de Loja. Antes de iniciar, quisiéramos darles unas indicaciones para que ustedes puedan seguir en el proceso de la escuela. Les presento, en la sala se encuentra la licenciada Gabriela Loja. Ella ingresa como la fundación. Ella es coordinadora de las escuelas de formación y va a estar pendiente de cualquier novedad que necesite. Conjunto con ella vamos a darles una pequeña capacitación sobre el ingreso de la plataforma Moodle, que es la plataforma en donde ustedes podrán realizar las actividades. Además, tienen a su servicio a la magíster Isabel Espinosa, y es coordinadora de la Plataforma por el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva, quien puede ayudarles con cualquier novedad respecto a los accesos a la plataforma y las actividades. Dentro de las indicaciones generales queremos indicarles lo siguiente. La Fundación de Formación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico está dividida en 5 módulos. Su asistencia y participación es muy valiosa para nosotros. Durante los últimos minutos de la capacitación les haremos llegar a ustedes y les compartiremos mediante chat de Zoom el link de formulario de Google para que puedan marcar su asistencia. El porcentaje mínimo para aprobar la escuela es del 80%, es decir, en caso de ser necesario y bajo justificación, ustedes podrán únicamente justificar una clase, siendo a las 4 restantes una asistencia obligatoria. Les pedimos que por favor mantengan sus cámaras prendidas, pues esto nos permite interactuar y conocer de mejor manera. Además, recuerden que la participación activa de todos los estudiantes será tomada en cuenta, pues como fundación nos gusta compartir en nuestras redes sociales las opiniones y conocimientos que ustedes nos puedan brindar. Las actividades de la plataforma Moodle se dividen en 4 actividades específicas: clase completa de Zoom, clase magistral del docente a cargo, revisión de material entregado por la docencia y una pequeña evaluación de selección múltiple de 10 minutos, preguntas correspondientes al tema tratado en la capacitación. Cada actividad se realizará en orden y se marcará como realizadas para poder acceder a las siguientes. Además, recordamos que se marcará una fecha y límite, es decir, una semana más o menos, para que puedan completarla. Fuera de este plazo no habrá oportunidad, puesto que nos retrasaríamos para las siguientes actividades planificadas. En cada módulo tendrán que obtener una calificación mínima de 7 sobre 10, para lo cual se les otorgará 3 intentos. Para mayor facilidad y comunicación se creará en el transcurso de estos días, y creo que en este caso nuestra coordinadora se encuentra ya creando un grupo de WhatsApp en donde se podrán comunicar y tratar sobre asuntos de la escuela respecto a los ingresos, y en este mismo grupo también mandaremos los accesos a los siguientes módulos. Entonces, de este momento quiero dar paso primero a Gabriela Loja. Ella les dará una pequeña capacitación de cómo pueden ingresar, ya que a sus correos ya fue enviado con anterioridad un correo desde la fundación dándoles los accesos para que puedan ingresar a la plataforma Moodle. Entonces ella les va a indicar un poco cómo pueden acceder y se les enviará posteriormente al grupo de WhatsApp un manual para que puedan acceder de mejor manera. Gaby, buenas noches. Gracias, Estefanía, también por el espacio. Vamos a darles, me voy a permitir compartir pantalla con ustedes para que podamos ver el trabajo que se realiza y cómo vamos a ir nosotros realizando las actividades que se van a impartir durante el módulo. Como Tefa ya les indicaba anteriormente, cada módulo está dividido en 4
actividades, la capacitación que estamos realizando en estos momentos con los ponentes, que es la clase magistral. Aparte, compartiremos con ustedes también un pequeño video de 5 o 10 minutos para que puedan ir revisando también el tema. Seguido de ello, una presentación en PowerPoint o un documento PDF que contenga el contenido de los temas que se han impartido durante cada módulo. Y por último, la evaluación de 10 preguntas que ya lo mencionó Tef anteriormente. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, a ver, perdón, le tengo yo abierta ya la cuenta. Voy a cerrarle para que puedan verle cómo vamos a ingresar. A ver, verán. Nosotros, bueno, Isa ya les envió a sus correos tanto, bueno, las credenciales que corresponden a un usuario y la contraseña. Entonces aquí vamos a ingresar normalmente el usuario y la contraseña. Les pido aquí por favor tener mucho cuidado porque a veces se nos va un espacio y las credenciales ya no funcionan. Entonces se tiene que copiar únicamente el texto, ¿ya? En muchos de los casos se les va a pedir incluso cuando ustedes inicien la plataforma un cambio de contraseña que les va a servir para que puedan ustedes poner algo que no se nos vaya a olvidar o cositas así, ya saben lo que suele suceder también. Entonces, al momento de acceder, vamos nosotros a abrir directamente esta página como estudiantes. Aquí van a encontrar la Escuela de Formación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico, que es en la que ustedes están participando en estos momentos. Vamos a entrar ahí y se les va a abrir directamente esta parte, ¿ya? Aquí nosotros tenemos los 5 módulos de la escuela. Tenemos el tema 1, el tema 2, tema 3, tema 4 y tema 5. Son los 5 módulos que se van a impartir. Dentro de ellos se van a registrar las 4 actividades que nosotros les mencionamos, la capacitación que se va a realizar ahora con cada ponente, el video corto, el material de lectura y la evaluación. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí Isa nos ayudó colocando material que es para una lectura adicional. Son contenidos que nos han hecho llegar los ponentes para que ustedes lo puedan ir revisando respecto a los temas que ellos van impartiendo. Como ya tienen acceso, van a poder revisar todas estas lecturas que creo que son muy importantes, muy valiosas también para el conocimiento y la enseñanza que se les va a ir dando en esta escuela. Entonces, de aquí, por ejemplo, vamos a entrar en el tema del material de lectura adicional. Y aquí encontraremos los PDFs. En caso de ser la capacitación, se les abrirá ya un video o en el caso de ser la evaluación para que lo vayan desarrollando y contestando. En el tema de las evaluaciones, nosotros tenemos bueno, el manejo de 3 intentos para que ustedes en caso de tener alguna equivocación, algún error, lo puedan repetir. Como decía Tefa, el promedio en cuanto a calificaciones de las actividades realizadas en la plataforma Moodle es de 7/10 y la asistencia se evaluará sobre el 80%. ¿Ya? Ahora, lo que les quiero comentar, por ejemplo, a ver, permítanme un segundo. Verán, vamos a manejar ahorita con la cuenta. Les voy a mostrar un poco el tema de cómo se va a manejar y cuáles son las actividades. Como les digo, como recién estamos empezando, nosotros no tenemos ya material en temas de actividades, en tema de la plataforma en sí, cómo se va a ir desarrollando. Entonces les voy a compartir esta cuenta que es ya del tema, digamos, de lo que vemos nosotros como personas, como los encargados de administrar la plataforma para poder ir revisando sus cursos, sus calificaciones y todo eso. Les voy a compartir una de la Escuela de Mujeres que nosotros realizamos anteriormente. Esto es simplemente para que nosotros podamos ir viendo las actividades que ya se han desarrollado. Como les comento, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el módulo 3, tenemos la capacitación del módulo, que como les digo, es el video. Entonces, ustedes podrán iniciar para que lo puedan ir revisando en cualquier caso, ¿ya? Vamos a la siguiente actividad, que es el material. Aquí, como digo, ustedes encontrarán una presentación para que la puedan ir revisando también en caso de que lo necesite. Y finalmente, el tema de la evaluación.
bueno, como esta escuela ya está cerrada, no nos permite más intentos, pero aquí encontrarán ustedes la opción de probar evaluación o realizar evaluación. Eso es prácticamente todo en cuanto a las actividades que van a ir desarrollando. El tema es solo ya irlo completando. Igual nosotros les haremos llegar a vía WhatsApp en el chat en grupo un pequeño manual de cómo lo van a ir desarrollando para que lo tengan un poquito más en claro. Ya, eso sería prácticamente todo en cuanto a la capacitación. Si tienen alguna duda, igual no duden en preguntarlo y le doy paso a Tefa que continúe con el tema del evento y así también vamos ajustándonos a los tiempos que estaban preestablecidos. Muchísimas gracias, Gaby. En este momento quiero dar paso a la magíster Isabel Espinosa, coordinadora de la Plataforma por el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva. Ella es magíster en Derecho, Convención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Ecuador, abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja, maestrante en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar, cursando la especialidad de Derecho y Garantías de las Víctimas de Desaparición en la Universidad de Coalunga, México, activista por los derechos humanos, coordinadora del Observatorio de la Plataforma por el Acceso a la Justicia, Tutela Judicial Efectiva, abogada en Ablitcos, Servicios Jurídicos, docente y consultora nacional e internacional y miembro de la primera red de mujeres constitucionalistas del Ecuador. Bienvenida, magíster. Muchas gracias, Tefa. Buenas noches con todas las personas que nos acompañan. Quiero darles una formal bienvenida a esta primera edición de la Escuela de Formación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico. Esta es una escuela organizada por la Fundación Haciendo Ecuador y su plataforma por el acceso a la justicia. Extiendo un cordial agradecimiento a las personas que hacen la fundación, en especial a su directora ejecutiva, la doctora Mónica Vanegas, que hace posible este evento. Comentarles que dentro de las líneas de trabajo de la Fundación y su plataforma se encuentra la promoción de un Estado constitucional de derechos y justicia, para lo cual hemos unido esfuerzos con instituciones públicas y privadas para la realización de programas de formación en derechos humanos. Esta iniciativa de la escuela nace de la convicción de que preparar a la ciudadanía para que adquiera habilidades y conocimientos sobre el derecho nacional e internacional de los derechos humanos es indispensable para que todas las personas conozcan qué derechos tenemos y sepamos cómo protegerlos, ejercerlos y exigir su cumplimiento, en calidad de ciudadanos activos a nivel nacional e internacional. En este sentido, la primera escuela de formación en derechos humanos y litigio estratégico pretende ser un espacio en el que se realice un acercamiento teórico y práctico sobre la naturaleza y el ejercicio de los derechos humanos con énfasis en el ámbito jurídico. Para ello, hemos invitado a docentes con reconocida trayectoria en el estudio y práctica de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, a quienes agradezco por aceptar esta invitación. Asimismo, contamos con el aval académico de la Universidad Técnica Particular de Loja, que es una institución a la que extendemos un cordial agradecimiento por su compromiso y trabajo con la sociedad. Sin quitarles más tiempo ya, doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Reitero el agradecimiento por la gran acogida que tuvo la escuela. Les comento que incluso tuvimos que abrir más cupos de los que estaban previstos en un inicio y que los cupos acabaron en menos de 24 horas. Así que esperamos que este programa cumpla con sus expectativas, que lo podamos repetir en otras ediciones y que todos seamos vigilantes del cumplimiento de los derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. Ahora quiero dar paso a la intervención del abogado Daniel Noroña, ponente del módulo número 1 de la Escuela de Formación en Derechos Humanos y Litigio Estratégico, con el tema Derechos Humanos, Visión General. Él es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, con una maestría en Derecho Ambiental y Energético por parte de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, Estados Unidos. Él es subdirector para América Latina de la Red Global para los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, como también es miembro de la Red Internacional sobre Cambio Climático, Energía y Derechos Humanos. Tiene experiencia en asuntos relacionados con desarrollo y derechos humanos, medio ambiente, cambio climático y cooperación internacional. Anteriormente fue funcionario en la Procuraduría General del Estado del Ecuador y de la Defensoría del Pueblo. Actualmente se desempeña como consultor para la Redesca en el CIDH. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentamos la demora y bienvenido. Muchas gracias, Estefanía, Marisabel, a todas las personas que son parte del observatorio de la Fundación. Les agradezco por la invitación.
Yo les estoy ahorita hablando desde Washington, D.C., en Estados Unidos, y estamos ya casi siendo aquí las 8:30 de la noche, recién está empezando a anochecer, entonces disculparán si estoy un poco cansado, pero ha sido como pueden saber, ha sido unas semanas ajetreadas en la región por diversos temas, por tanto, el trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido un poco pesado, por decirlo menos. Simplemente recalcar que esta invitación la estoy haciendo a modo personal, no estoy representando ni al mandato para el cual laboro, ni a la Comisión Interamericana. Todo esto es una actividad netamente académica, que tengo muy el agrado que me han invitado. Para hablar de este tema que me pidieron sobre derechos humanos, una visión muy general, voy a dividir una charla en 3 puntos muy claves. Vamos a hablar primero desde una visión, se podría decir, un poco más teórica, hablando desde dónde nace el concepto de derechos humanos y qué nos lleva a entender por derechos humanos. Después vamos a hablar un poco de cómo se implementan los derechos humanos en los contextos de cada estado respecto a las obligaciones que nacen. Y finalmente vamos a hablar un poco de cómo están protegidos los derechos humanos o la institucionalidad que hay a nivel nacional y universal en derechos humanos. Entre cada una de estas intervenciones voy a abrir un pequeño espacio para preguntas. Yo tenía esto planeado para 1 hora y media, pero bueno, debido a los distintos ahorita episodios que tuvimos, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible en 1 hora. Aquí igual cualquier pregunta creo que pueden alzar la mano digital o también activen su micrófono y pregunten y yo les llamo para que puedan participar. Entonces, ahora iniciando el tema de los derechos humanos, o qué entendemos como derechos humanos, es una concepción muy interesante que se ha manejado desde casi siempre, es decir, desde el inicio, desde que se empieza a constituir los estados-naciones, el concepto de quién se le otorga derechos o cómo se otorgan derechos es un tema que ha estado muy presente siempre. Pero principalmente el tema de derechos humanos como tal, se podría decir que nace en 1948, en la época de la posguerra, principalmente con con 2 instrumentos, uno a nivel universal, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y si nos vamos ya a nivel de las Américas, es la Declaración de Bogotá, la Declaración de los Derechos y Deberes de las Personas. Formalmente es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, pero bueno, creo que los tiempos están cambiando y deberíamos ir por esa fase. Pero toda esta noción y esta concepción nace primero del concepto de la dignidad. Entonces, después de los horrores que se vivieron durante las 2 guerras mundiales, la de 1916 y la que empezó después en la década de los 30, la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional se reúne y dice, tenemos que generar algún marco jurídico internacional, algún tipo de normativas internacionales que de alguna manera den algún tipo de prevención a estos hechos. Y todas estas discusiones que se van realizando se centran alrededor de 2 temas. De cómo se puede asegurar que veamos a todas las personas a un mismo nivel, se podría decir, y cómo podemos prevenir que se generen mayores tipos de conductas que lleven a estos exterminios masivos de personas. En esa línea, cuando comienzan a ver estas discusiones, hay 2 principios esenciales que nacen de estas discusiones sobre qué entendemos sobre derechos humanos. Y una de las 2 obligaciones principales, de los principios esenciales que marcan los derechos humanos que nacen del concepto de la dignidad son 2. El principio de equidad o igualdad y el principio de no discriminación. Estos podríamos decir que son los 2 pilares generales de los derechos humanos. Es ahí de donde se asientan todas las demás obligaciones que después se ven en distintos instrumentos internacionales que vamos a hablar en un momento. ¿Y quién es la principal figura que garantiza los derechos? En este sentido es el Estado.
el Estado es el principal garante, el principal obligado, quien debe, a quien se le exige el cumplimiento de estas obligaciones y quién es el principal obligado a que no se violenten los derechos de las personas. Entonces, esas son como las ideas principales de donde tenemos que entender eso. Pero en esta discusión de los derechos, de qué entendemos por derechos, de qué es lo que entendemos como dignidad de las personas, se ve que en un momento en la historia existe una división. Y eso se da sobre todo por un momento político posguerra, que es la Guerra Fría. En esta división que se da entre entre los dos superpoderes, en un mundo de dos superpoderes que se encontraban de dos ideas, en Naciones Unidas sobre todo, se dan dos instrumentos muy importantes que estaban en los materiales de lectura, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, estos dos grandes instrumentos es como que marcan una vía donde dicen, miren, hay estos dos grupos de derechos que protegen de alguna manera a las personas, pero sobre todo estaban marcados por una línea ideológica. Entonces, por un lado tenías Estados Unidos y todos los países supuestamente aliados, que casi todos ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, indicando que este era un mecanismo de proteger las libertades más esenciales de las personas. Por el otro lado, tenías países que estaban en su gran mayoría liderados por la Unión Soviética, que en cambio decían, si bien eso es importante, no puedes desarrollar a las personas si no tienes este otro conjunto de derechos que permiten que las personas puedan vivir en dignidad, con dignidad. Y esa es una discusión que se va dando, especialmente se podría decir, a partir de la adopción de estos dos instrumentos, y se mantuvo bastante como en la discusión jurídica de que qué derechos importaba más, o primero tenemos estos derechos civiles y políticos que se tienen que garantizar, y después podemos nosotros entonces pasar a este grupo de derechos que eventualmente se podrían garantizar, porque cuando estamos hablando de los DESC, sobre todo de los DESCA, como se los conocen, estos derechos posiblemente dependen mucho de la acción del Estado, porque necesitan de la acción del Estado para que se puedan garantizar, porque estamos hablando de derechos como salud, como el trabajo, como, o como el agua, por ejemplo. Entonces, esos no deberían ser exigibles de manera más inmediata. Sin embargo, esa es una idea que en cambio se va destruyendo, se podría decir, poco a poco, y ya para finales de los 70, mediados de los 80, viene una idea que se llama la indivisibilidad de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los derechos se encuentran en una misma jerarquía, que los derechos también son interdependientes, que un derecho necesita del otro para que justamente pueda garantizarse, y por lo tanto no hay un derecho que es más importante que el otro, es decir, todos están en la misma jerarquía, y eso es un mensaje muy importante. ¿Y eso por qué nace? ¿Y por qué se refuerza con tanto énfasis en esta segunda década? Porque obviamente, si bien tuvimos nosotros los desastres de la Segunda Guerra, vemos que hay otras afectaciones que también impactan a los derechos humanos y que también de alguna manera les quitan esa calidad de derechos. Hay un juez que se llama el juez Antonio Cansado Trindade, que en su tiempo fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora es juez de la Corte Internacional de Justicia. Y el juez tiene un voto salvado en un caso muy importante, que es el caso de Niños de la Calle versus Uruguay, si mal no estoy. Y él en ese voto salvado dice, cuando estamos hablando de quitar la vida a una persona, o que la privación arbitraria de la vida solo se puede configurar a través de las desapariciones forzosas, de las ejecuciones extrajudiciales, o de cualquier de este otro tipo de eventos donde el Estado arbitrariamente priva de la vida a una persona, es igual de importante cuando el Estado tampoco ha garantizado que esa persona pueda vivir en condiciones dignas. Entonces, a través de esa idea ya
vamos viendo que esta cuestión de la indivisibilidad se va asentando con mayor fuerza. Entonces, ¿cómo vemos que esta idea de la indivisibilidad se plantea con mayor énfasis? Es también en un documento que les di, que sobre todo sale en 1990, que es el Plan de Acción de Viena, que es después de una conferencia internacional que se hizo sobre derechos humanos para hacer un diagnóstico de los derechos humanos para esa época. Acordémonos que estamos hablando finales de la Guerra Fría, pero estamos a la antesala de algunos conflictos internacionales, como el conflicto de la Guerra de los Balcanes, estamos a la antesala de algunos grandes genocidios que existieron, como el de Ruanda, también estaban pasando situaciones en Sierra Leona, es decir, es un concepto que todavía estaba presente. Pero este concepto de la indivisibilidad justamente también se refuerza a través de la idea de los dos pilares que les comentaba en un inicio, que es la no discriminación y la equidad. Estos dos principios que enmarcan la vista de cómo, de la obligatoriedad que tienen los derechos humanos para el funcionamiento de los países democráticos, se tiene que aplicar de alguna manera. ¿Y cómo aplicamos los derechos humanos más que nada? O cómo los garantizamos. Y la principal obligación que ahí tendrían los estados es a través de, y cómo los garantizamos es a través de la garantía de que los estados cumplan con sus obligaciones internacionales. Y en esa línea hay dos obligaciones principales que tienen los estados. Entonces, solo para ahí tratar de hacer un poco de resumen de lo que de los que les he comentado, tenemos la dignidad como este tema central, que es de donde lo queremos rescatar, o la idea de por qué tenemos que proteger a las personas, de por qué es necesario establecer un marco jurídico que proteja la esencia de las personas, la dignidad de las personas, la dignidad de existir, de poder ejercer sus derechos. Esto se deviene en dos pilares fundamentales que pueden prevenir justamente afectaciones directas a la dignidad, que son la no discriminación y la aplicación del principio de igualdad o de equidad. Y en base de eso tenemos una idea que nace, que es la indivisibilidad de los derechos humanos para que todos los derechos se apliquen de la misma forma. ¿Y esto cómo se puede garantizar a través de los estados? ¿O cuáles son las dos obligaciones principales que los estados deben respetar? Son dos: la obligación general de protección y la obligación general de respeto. En el sistema interamericano, estas dos obligaciones están en los dos primeros artículos de la Convención Americana, y es una obligación que se ha reiterado como de las mayores importancias y que permiten justamente el desarrollo de las otras obligaciones y de los otros derechos de los estados. Por esos motivos, normalmente si uno está en un proceso contencioso contra el Estado, ya sea ante la Corte o ante los sistemas universales, una de las primeras violaciones que se alega es justamente las violaciones a estos derechos, las violaciones de estas obligaciones, a la obligación de respeto y a la obligación de protección. En esa línea, antes de continuar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Perfecto. Entonces, en esa línea, entendiendo que tenemos estas dos obligaciones principales, que son las que se deben garantizar por parte del Estado, entendiendo el Estado como el principal garante de los derechos humanos, ¿a través de qué mecanismos se los garantiza o cuáles las principales medidas que los estados pueden tomar? Y esto es básicamente a través de la aplicación de las políticas públicas, ¿ya? Y entendiendo políticas públicas y normativa como toda esa amplia gama de herramientas que tiene un Estado para poder proteger o ejercer su autoridad. Esto podemos entender como leyes, como reglamentos, normativa general, decisiones, etcétera. Usted llámeselo como quiera. Pero es a través básicamente de política pública y normativa cómo se implementan y se hace efectivo el cumplimiento de los derechos.
Y esto estoy hablando especialmente desde el ámbito del Ejecutivo. Y estas normativas, ¿desde dónde deben ser o qué enfoque deberían estarse aplicando? Y es desde un enfoque de derechos humanos. Y cuando estamos hablando de un enfoque de derechos humanos, estamos básicamente hablando de que tengan un enfoque desde la indivisibilidad, desde un enfoque desde la interdependencia, desde un enfoque desde la interseccionalidad, y sobre todo para que se puedan garantizar todas esas aristas desde un enfoque multidisciplinario. Y ahorita vamos a hablar de cada una de estas categorías, pero ¿por qué estoy hablando sobre todo? Voy a empezar desde lo multidisciplinario y vamos a hablar un poco más al respecto más adelante, porque tenemos que cada vez tratar de apropiarnos que cuando estamos hablando sobre todo de derechos humanos, no es un tema que solo atañe a las personas que ejercemos la profesión jurídica. Y este es un mensaje que la relatora especial, la relatora Soledad García Muñoz siempre lo indica y también es una idea que se está trabajando muy fuerte desde la Comisión Interamericana, que es que los derechos humanos no es un tema que solo debe importar a los abogados porque a través de eso se construye ciudadanía. Y cuando queremos construir ciudadanía tenemos que pensar en que todas las personas, no importa de dónde vengan, no importa cuál sea su formación, tienen que estar enteradas de qué significan los derechos humanos, de por qué es importante los derechos humanos para su vida diaria y cómo pueden implementar las diversas, cómo pueden implementar las diversas garantías que se pueden dar a través de los derechos humanos en su vida diaria. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Cuando estamos hablando de un enfoque de derechos humanos, les comentaba estas 4 categorías o estos 4 elementos que se pueden utilizar. Indivisibilidad, ya les comentaba en un inicio, que es a lo que me refería, que es que todos los derechos están en la misma jerarquía, no hay una diferencia de un derecho del otro. Cuando estamos hablando de la interdependencia, ¿qué quiere decir esto? Al no haber un derecho que sea más importante que otro, se podría decir, todos los derechos dependen el uno del otro para que puedan hacerse efectivos. Un ejemplo ahorita es la pandemia. Si no, creo que ese es el mayor ejemplo que tenemos en estos momentos que dan cuenta de que estos principios cada vez son más aplicables. Entonces, por ejemplo, la pandemia y sobre todo ahorita en tema de las vacunas y el tema de corrupción, ¿ya? Ahí podemos ver, si no tenemos un Estado fuerte que garantice, por ejemplo, el derecho al debido proceso, la transparencia, la separación de poderes, todo eso, no se puede de alguna manera garantizar que efectivamente existe una rendición de cuenta por parte de los actores públicos, sobre todo, en el manejo de este tema tan importante como son las vacunas. Y si ese tema no se está garantizando de una manera apropiada, cumpliendo las obligaciones de los estados, por tanto no se está garantizando el derecho a la salud. Entonces, ahí vemos, si no se está garantizando un derecho, que es el derecho de acceso a la información, por ejemplo, o el derecho a la libertad de expresión, no se podría estar garantizando un derecho económico social, que es la salud. Entonces, ese es el tema de la interdependencia y por qué es importante analizarlo. Y también cuando estamos hablando de la interseccionalidad, es que tenemos que ver todo un enfoque desde los distintos niveles que puedan afectar a grupos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, y vamos justamente a hablar de eso en un momento. Y para cerrar simplemente eso, para eso se necesita equipos multidisciplinarios o que el enfoque multidisciplinario sea esencial para que de las distintas profesiones, de las distintas ciencias, se pueda aportar a la protección efectiva de los derechos. Y esto justamente es para garantizar que todas estas acciones se puedan dar de una manera efectiva desde todos los poderes del Estado. Y para eso también se necesita garantizar una institucionalidad democrática. Entonces, la segunda parte va a ser justamente, vamos a conversar sobre la institucionalidad democrática en la garantía de los derechos humanos. Después vamos a hablar un poco sobre la institucionalidad en derechos humanos y por qué eso es importante. Y después vamos, justamente como les comentaba, a hablar un poco más sobre los mecanismos de protección de manera general. Pero yo me quiero quedar con estas ideas en este momento. Y de nuevo pregunto si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, quieren hacer algún comentario de lo que hemos visto hasta este momento.
porque, verán, a mí me encanta más poder establecer algunos diálogos, pero no sé si estoy muy claro o nadie está entendiendo nada, es una de dos. Entonces, sí quisiera saber, no sé si alguien tiene alguna pregunta, porque sí quiero estar seguro de que sí estoy transmitiendo bien la información. Perfecto. Hola, Daniel. Lauro Pogo te saluda. Sí, por favor, Lauro, te escucho. Hola, Daniel. No, ahí tenemos las preguntas. Entonces, Lauro, después Juan y después Luis. Tú topaste el tema sobre cómo nacen la situación de los derechos humanos. Y tengas así que obviamente que es conocido por todos que esto nace a raíz de la Primera y Segunda, y más se ahonda sobre la Segunda Guerra Mundial, donde fue claramente donde se horrorizó el mundo con relación a todos los hechos que es conocido por todos a través de la época nazi en Alemania. Tan es así que en 1948 las Naciones Unidas, como es conocimiento, pues ya fue desarrollando ciertos parámetros para protección integral del ser humano, de la dignidad humana. Entonces ahí me quedó a mí alguna situación vacía de que tú hablaste con relación a esa evolución propia desde ese acontecimiento. Entonces mi pregunta va centrada en cuáles fueron los mecanismos propios para que nazca la protección hacia los derechos humanos. Si nos podrías ahí inteligenciar un poco mejor. ¿A qué te refieres con mecanismos propios, Laura? Con relación a qué mecanismos optó cada gobierno o cada nación parte de las Naciones Unidas para proteger los derechos humanos. Claro, a ver, esta pregunta te puedo responder fácil. Es lo que como te comentaba, cada estado, a ver, entonces, ¿cómo cumple cada estado sus obligaciones? Ahí acordémonos que esto parte, o los derechos, o la aplicación de los derechos humanos parten de las reglas generales del derecho internacional público, ¿ya? Y cuando estamos hablando del derecho internacional público, estamos hablando sobre todo de las normas que rigen las relaciones entre los estados, ¿ya? Porque los principales sujetos del derecho internacional público son los estados. Dentro de los principios del derecho internacional público está el principio de la soberanía. En esa línea, cada estado básicamente es libre de hacer efectivas sus obligaciones de la manera que lo vea más apropiada, con tal de que esos mecanismos no contradigan las obligaciones que ha asumido. Entonces, por ejemplo, si quieren garantizar la libertad de reunión o de asociación, pueden hacerlo como lo deseen, pueden hacerlo a través de una ley, pueden esperar que las Cortes Supremas de sus países o constitucionales interpreten de cómo se debe dar ese derecho, pero, por ejemplo, no pueden regular la libertad de reunión a través de decretos, porque hay una obligación que dice que la libertad de reunión solo se puede regular por la ley, por ejemplo. Entonces, ese es un poco cómo son las dinámicas. Ya, entonces, así es como más o menos cada estado tiene esa como pequeña libertad, se puede decir entre comillas, de regularlo o de garantizarlo como lo vea más conveniente, pero sin contravenir esas obligaciones esenciales que ha asumido. Juan Carlos y después Luis. Gracias. A ti, Lauro, gracias. Y perdón, simplemente díganme desde dónde en Quito, perdón, desde dónde en el Ecuador me acompañan, y disculpen que me refería al Ecuador como Quito. Buenas noches con todos, buenas noches Daniel, un gusto saludarte desde la ciudad de Loja. Es un gusto compartir esta escuela con ustedes. Tengo un tema específico respecto ya de aterrizando lo que es los derechos humanos, a la aplicación de estas en la realidad hoy de Ecuador, del COVID-19, de la pandemia. Tú hablabas de que estas garantizan o determinan a cada ciudadano, distintamente donde quiera que se encuentre. Derecho fundamental de esto que es la salud, y en este caso que sería el acceso a las vacunas, indistintamente del grupo prioritario, indistintamente del grupo en el que esto se encuentre. En el sentido de cómo
tú analizas la realidad y el estado, cómo el Estado ecuatoriano actualmente se encuentra garantizando este acceso. Y si existe falencia en el sentido de la gestión de los mismos para garantizar los derechos absolutamente de todos los ecuatorianos, no solo específicamente de un grupo, ¿sí? Y cómo se podría mejorar esto. Esa sería mi pregunta, Daniel, muy amable. Solo rápido te respondo, desgraciadamente no me puedo pronunciar por mis funciones respecto a lo que pasa en el Ecuador. Sin embargo, te invito a que revises la resolución 1/2021 que yo tuve la oportunidad de coordinar su redacción. Es la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de las vacunas en el contexto de las obligaciones del sistema interamericano. Como te digo, lastimosamente no me puedo pronunciar sobre cómo el Estado lo ha gerenciado, pero lo único que te puedo decir es que en la resolución estamos siendo muy claros respecto a cuáles son las obligaciones que tienen los estados, de que existen las herramientas para que justamente se garantice que nadie se quede sin vacunas, y que sobre todo si se va a hacer una priorización de las vacunas, existen reglas muy claras a nivel internacional propuestas por se llama el grupo SAGE, SAGE, de la Organización Mundial de la Salud, que indica claramente cómo se debe hacer esa priorización. Entonces, nosotros hemos indicado en esa resolución desde la Comisión Interamericana que que los estados justamente para poder realizar esa priorización se deben acoplar a sus obligaciones internacionales, tomando en consideración estos principios rectores de la OMS. Y disculpa que no te pueda responder. Luis y después Cintia. Y gracias por Hola, muy buenas noches con todos y todas. Saludos, Daniel. Una consulta rápida. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3 dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Tomando eso en contexto, en el caso de la Corte Constitucional en Ecuador, se permitió el tema del aborto en caso de violación. Menciono esto por la pregunta en sí. ¿Se considera un individuo, en este caso, a un ser que todavía está gestante? Porque ha habido un gran debate respecto a ese tema. ¿Qué es lo que se analiza o cómo se lo podría abordar en ese sentido? Gracias. Gracias, Luis. Cintia, que hagas tu pregunta y de ahí lo respondo a los dos. Gracias. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Soy Cintia. Bueno, yo solamente quería, de todo lo que tú dijiste, resumir en 2 líneas breves para ver si es que comprendí el contexto de todo lo que tú dijiste. Ahora, considero que los derechos humanos cubren a todos los ciudadanos, o sea, es para todos, no son seleccionables, ¿no? Y pueden ser los derechos humanos catalogados como derechos fundamentales, inherentes del hombre, ¿sí? ¿No? Gracias, Cintia. Sí, los derechos humanos atañen a todas las personas. No, hay que hacer una aclaración. Cuando estamos hablando de derechos humanos, no estamos hablando de ciudadanía, estamos hablando de personas. Por eso, sí, cuando tú lees los instrumentos internacionales o las recomendaciones que hacen los organismos internacionales de derechos humanos, hablan de todas las personas que están en la jurisdicción de los países. Por eso también, por ejemplo, las defensorías del pueblo de todos los países no protegen a ciudadanos, protegen a habitantes, protegen a las personas que están en una jurisdicción. Por eso, por ejemplo, en Costa Rica, la Defensoría del Pueblo de allá se llama Defensoría de los Habitantes. Entonces, para tener una concepción. Sí, son derechos fundamentales, se podría decir. En el derecho constitucional hay una gran discusión sobre qué son los derechos fundamentales, cuál es su diferencia con los derechos humanos, que es válida, es una discusión válida que creo que está bien para el ámbito del derecho constitucional, pero yo personalmente creo que esa es una discusión que cada vez, por la naturaleza mismo de los derechos humanos y de la globalización que estamos viviendo, no es, ya creo que cada vez se van más perdiendo esas líneas. Pero sí, gracias por tu pregunta. A la pregunta... Perdón, solo una cosa. Sí. ¿Los derechos humanos son renunciables o no? No son renunciables. A ver, más que renunciables, están bajo tu dominio. Es decir, nadie te puede quitar arbitrariamente algo que tú tienes. Claro, son inherentes, pero yo los podría volver renunciables. Yo no quiero que, digamos, como persona, yo no quiero que me
protege al Estado en un, perdón, que me protejan en un juicio, yo que sé, a los presos, por ejemplo. El preso se niega, no quiere sus derechos humanos. O sea, ¿esto puede pasar o no? ¿Es inherente? ¿Puedo Es rechazar? que a ver, son inherentes en la medida de que el Estado a ver, son inherentes en la medida de que naces tú con esos, por eso también son inalienables, ¿ya? Pero son renunciables hasta cierto punto, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes solicitar en un juicio penal que el Estado no te represente. En ciertos sistemas eso es posible, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos tú tienes la posibilidad de que el Estado, si no te quiere, que tú puedes renunciar a la representación gratuita que te puede ser el Estado y tú personalmente representante en una corte, ¿ya? Pero ese no es el mismo caso en todos los países. Pero la obligación, pero hay que entender la naturaleza de cada obligación, de cada derecho. Ya eso también tenemos que ver. Por eso sí se pueden renunciar hasta cierto punto. Depende de cada derecho hasta dónde puede ser eso. Ya, ¿Ya? gracias, Daniel, comprendo. A ti, Cintia. A la pregunta de Luis. En el derecho internacional de los derechos humanos, esta es una discusión que está muy cerrada. La salud sexual y reproductiva es un derecho inherente a las personas, especialmente de las mujeres. ¿Ya? Eso no hay duda, eso ya está referido por el Comité CEDAW, está más que refrendado por el Comité DESC, y no hay duda al respecto. No, más que desde dónde inicia la concepción, y han dicho que puede ser a partir de las 15 o 16 semanas, eso es casi el consenso internacional que existe, y por lo tanto, todos los organismos de derechos humanos han ido por esa vía. Que las limitaciones al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo constituyen, eso sí, una violación de derechos humanos, porque estás violentando la vida de las mujeres, que sí es una vida que existe en este momento. Entonces, eso sí quisiera dejar muy en claro y muy enfático al respecto. Y la Corte hace también un trabajo muy importante, la Corte Constitucional. Si ustedes leen el fallo de la jueza Carla Andrade, es muy clara en esos sentidos. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante desde el sistema internacional. Incluso el Comité CEDAW, que es el Comité de las Naciones Unidas de la Convención contra la Violencia de las Mujeres, le hizo una recomendación varias veces al Ecuador indicándole que tiene que reducir las prohibiciones de la interrupción voluntaria al embarazo, porque eso podría constituir en sí una violación a sus obligaciones internacionales. Eso creo que es importante recalcar. Karen y después Lisset, y de ahí ya voy a pasar al segundo tema, que ya ha sido aquí las 9 de la noche. Perdón. Ok, hola Daniel, te saluda Karen Feijó. Mis preguntas nacen de las preguntas de otros. Uno, es cierto que los derechos humanos se caracterizan por ser universales, ¿no? Pero esta característica no siempre se cumple, y de hecho no se cumple la universalidad dentro de los derechos humanos. ¿Por qué? A pesar de que nosotros tenemos la característica, no todas las personas tienen el mismo acceso a derechos humanos que yo tengo, ¿ok? O tal vez otras personas tengan más acceso a derechos humanos que mi persona. Entonces, ¿qué hace el Estado muy aparte de las políticas públicas para cumplir con sus obligaciones internacionales? Porque a mi parecer, a nuestro Estado ecuatoriano le hace falta la implementación tanto de políticas públicas como cumplir con sus obligaciones internacionales. Aparte de eso, mi segunda pregunta era enfocada a la ponderación de derechos, a pesar de que ya no existe esta ponderación de derechos. O sea, ya no tenemos los derechos de primera generación, ya no tenemos de segunda y de tercera, porque ahora consideramos que todos los derechos son jerárquicamente iguales. Entonces, ¿qué hacemos cuando está en juego el derecho a la vida y el derecho a la vida digna? ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando está en juego el derecho a la vida con los derechos de reproducción y libertad sexual? Entonces, ¿qué tipo de mecanismos o qué aspectos usa la CIDH para tomar sus consideraciones y sus resoluciones y sentencias a posterior? Gracias, Karen. Lisset. Sí, buenas noches, Daniel. Un gusto tenerte aquí. Perdón, Bueno, perdón. Oigan, y
Bueno, Luis y Cintia si pueden poner, y Karen si pueden poner en el chat desde dónde me hablan, gracias. Desde Quito. Gracias, Lucero. Bueno, yo tengo una pregunta así chiquita para no alargar un poco más este tema. Como ya se ha mencionado, los derechos humanos se entienden como universales, interdependientes, indivisibles, sin una marcada jerarquía, como ya se dijo. Mas, sin embargo, yo no tengo tan claro el concepto que hablamos de interseccionalidad. No sé si aquí tal vez estamos hablando de un derecho para determinados grupos dentro de una población, tal vez unos que sufren una vulneración en específico, o cómo podríamos definirle de una mejor manera. Y esa es toda la pregunta. Muchísimas gracias. Gracias, Lisa. A ver, a la pregunta de Karen, respecto a la ponderación que se puede hacer o cómo hacemos en la comisión, cómo se hace. A ver, lo que nosotros hacemos en la comisión es que no es que vemos cuál se afecta más, no, sino decimos el Estado ha violentado este derecho, sí o no. No es que ha violentado más de esto, ha violentado menos de esto, no. O sea, simplemente vemos, ¿está violentando este o no está violentando? Punto. Y no es que vamos a decir, no, es que solo tenemos que dar una reparación por la salud y no por la vida, porque sí un poquito la vida, pero no tanto. No. Ahorita es de absolutismo, o sí o no. Entonces, eso creo que es importante, es importante verlo de esa manera. Segundo lugar, respecto a tu pregunta de las políticas públicas, es que es eso, o sea, el tema es cómo tú garantizas la implementación de esas políticas, a través de qué mecanismos. Y ahí se abre un abanico de discusión enorme, es decir, a través de la garantía de los poderes de la separación de los poderes públicos, a través de mecanismos amplios de control social, por ejemplo, y de control ciudadano, que eso puede tomar bastantes formas, a través de actividades de promoción por parte del propio Estado para que la gente se entere de cuáles son sus derechos. Es decir, hay muchos mecanismos. Entonces, o sea, es las políticas públicas como tal, entendiendo como esa, ¿cómo te podría decir? Entendiendo que las políticas públicas justamente deberían desarrollarse desde esa óptica y desde distintos mecanismos que se puedan implementar. Ahora el reto sería de cómo podemos garantizar que estas políticas efectivamente se estén cumpliendo. Y a Cintia le agradezco mucho su pregunta porque justo eso me va a llevar al siguiente tema. Y el siguiente tema que quería hablar es justamente de y perfecto, justo tanto la pregunta de Karen como la de Lisette me llevan a esto. Me llevan a hablar ahora de cómo la institucionalidad del Estado debe darse cuenta debe darse para justamente garantizar esta serie de derechos que tenemos. Y aquí estamos hablando de dos institucionalidades que les comentaba, la institucionalidad democrática y la institucionalidad en derechos humanos. Y estos son unos conceptos que ya se vienen manejando, sobre todo desde la implementación del Programa de Acción de Viena de los Derechos Humanos, pero que se apropia sobre todo del sistema interamericano. Posiblemente, no estoy tratando de pensar en una sentencia en específico, pero ustedes pueden revisar, por ejemplo, la sentencia Cloud Reyes versus Chile de la Corte Interamericana. Esa es una sentencia donde se está hablando que habla sobre el derecho de acceso a la información en materia ambiental, pero que ahí relaciona mucho la garantía del Estado democrático con la garantía de los derechos de los derechos humanos. Y hay una línea que ya se viene plasmando, que es que si uno quiere garantizar los derechos humanos, es indispensable que se generen democracias fuertes. Si no tienes democracias fuertes, ¿y qué estamos entendiendo por democracias fuertes? Pluralistas, participativas, socialmente responsables, y que además sean transparentes en el manejo de la democracia como tal, es donde justamente se pueden garantizar los derechos humanos. ¿Y por qué estoy hablando de la inclusión sobre todo? Y ahí es lo que vamos al tema de la interseccionalidad, Lisette. Porque cuando estamos hablando de la inclusión, estamos hablando de la atención no privilegiada, prioritaria de estos grupos que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Y ahí es donde entramos a la interseccionalidad, porque es cuando estamos analizando todas estas distintas condiciones que afectan de mayor manera a ciertos grupos poblacionales, ya sea por razones históricas, razones sociales, etc. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de los derechos humanos
de las personas en situación de movilidad humana, de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, de las personas afrodescendientes, de las personas que pertenecen a pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas defensores y defensoras de derechos humanos, que ese es un tema general ahorita aquí en la región, que creo que también es importante, personas que pertenecen a población, a personas que se identifican como LGBTIQ, todos estos grupos particulares. Y eso es importante cuando estamos hablando de instituciones democráticas inclusivas. Que la toma de decisiones se tome con la participación de estas personas. ¿Ya? Y eso es algo muy importante que tenemos que siempre mirar, porque una de los desafíos que se ha visto en la implementación de políticas públicas en temas de derechos humanos es justamente la falta de inclusión de estos grupos en los espacios de toma de decisiones. Y particularmente esto se hace incluso más importante cuando estamos hablando de temas específicos. Porque si bien estamos, por un lado, hablando de las personas o de estos grupos poblacionales que se están viendo afectados por sus características, incluyendo también, por ejemplo, la pobreza, ahí vamos también viendo temas específicos que también ayudan a este análisis interseccional. Y aquí estamos hablando de temas como, por ejemplo, la pobreza que les mencionaba, la pobreza y derechos humanos, entendiendo la pobreza como un fenómeno que también afecta a los derechos humanos, afecta la dignidad de las personas y, por tanto, la capacidad de ejercer derechos. No me acuerdo si era Lisette quien mencionaba el tema de que, claro, ella no tiene, o sea, que el resto de gente no podía tener el mismo acceso a derechos que ella, y eso es verdad, o sea, el tema de la asequibilidad, por ejemplo, que es una de las características de los DESC, justamente no se puede garantizar si todas las personas no tienen acceso a un derecho. Ahí también viene un tema que se llama de políticas fiscales y derechos humanos, que también es interesante, pero creo que el tiempo no me está dando para abordar ese tema adicional. Perdón. Otro tema ahí es la corrupción, que les comentaba, el tema de la corrupción y los derechos humanos. Hay un informe de la comisión, tenemos un informe también sobre pobreza, tenemos un informe de corrupción y derechos humanos. En ese informe hablamos claramente de cómo la corrupción también es este fenómeno que afecta la capacidad del Estado de dar respuesta a los temas más esenciales que tiene el Estado que responder en ciertos temas. Y también hay otros dos temas como un poco más novedosos, que son el tema de empresas y derechos humanos. También tenemos un informe en la comisión sobre el tema. Y ahí es como, por ejemplo, las actividades empresariales en general afectan los derechos humanos y cómo también las empresas en sí se vuelven también un actor importante en la garantía de los derechos humanos. En el informe que nosotros lanzamos desde la relatoría y la comisión, lanzamos recomendaciones a los estados y a las empresas, porque hay que ver la realidad. Hay empresas que tienen incluso más poder y mayor institucionalidad y mayores recursos que algunos estados. Ni hablemos de lo que ha pasado en la región. En el Ecuador, Chevron, por ejemplo, es un caso muy notorio de cómo esa relación entre Estado y empresas es bastante notorio. Y también tenemos temas más recientes como, por ejemplo, el cambio climático y la emergencia climática como una verdadera amenaza a la garantía y disfrute de los derechos humanos. Nosotros desde la Comisión estamos trabajando muy fuerte en este tema, conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese documento no sé si les puse, pero les invito a que lo revisen, creo que por el momento solo está en inglés. Es una hoja, una fact sheet, una hoja de datos importantes sobre justamente las obligaciones principales que tienen los estados en tema de cambio climático. Entonces, todos estos temas son muy importantes porque es por cómo se va uniendo el tema de la institucionalidad democrática, entendiendo a la institucionalidad democrática como la garantía de que los procesos democráticos se respeten. Y que esos procesos democráticos que se vayan respetando sean inclusivos y sean transparentes, y que permiten abordar todas estas temáticas que son elementales para la protección de los derechos humanos, con un enfoque
principal en las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, que son estos grupos que les comentaba, que es de donde justamente pueden hacer un análisis interseccional. Y ahí agregaría como un paréntesis adicional, que básicamente el análisis interseccional sería como que tomar el tema y los principios que estábamos conversando, que es el principio de la no discriminación y el de la igualdad, y aplicarlo a todos estos grupos. Ese es el análisis interseccional, básicamente. Es analizar la situación específica de cada una de estas personas, de estos grupos, y cómo está afectando, y cómo el Estado no está logrando garantizar sus derechos a través de la negación o la no aplicación de estos principios. Y ahí hay distintos temas de cómo podemos abordar, y básicamente esto también se puede ver en distintos temas que han nacido a partir de justamente la coyuntura del mundo, de cómo se va dando. Ahí es lo que les comentaba de la movilidad humana, de la pobreza, del cambio climático. Y ahí, por ejemplo, hay que analizar cómo en cada uno de estos temas afecta distinto a cada persona. Si estamos hablando de cambio climático, por ejemplo, el cambio climático va a afectar de distinta manera a una persona que se encuentra en situación de pobreza o en situación de calle a una persona que no. Si estamos hablando igual de temas de corrupción, por ejemplo, hay que ver eso también cómo puede afectar a una persona privada de libertad, que a una persona que no está en situación de privada de libertad. El tema de empresas y derechos humanos, por ejemplo, eso puede afectar en muchos ámbitos y a las poblaciones en distintos niveles. Puede afectar de una manera, por ejemplo, a poblaciones indígenas, a las mujeres también les puede afectar de distintas maneras, y hay otras relaciones que tenemos que están ahí presentes. Estoy bien, sí, quedan 15 minutos, entonces voy a topar el último tema y de ahí voy a abrir de nuevo el tiempo para comentarios y preguntas que puedan tener. Entonces, esto también se desprende, como les comentaba, de la garantía de la separación de poderes. Eso es muy importante. Creo que ahí es importante también reconocer, y esto le hago una aclaración por el caso ecuatoriano sobre todo, en el derecho internacional de los derechos humanos no dice cuántos poderes deben existir, pero que se deben garantizar igual la separación de los poderes, sea como sea que se deban organizar. Eso, reitero de nuevo, se basa desde el principio de la soberanía de los estados, se organizan como puedan, pero respetando justamente la separación de poderes. Por ejemplo, por eso es que a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua en este momento se los ha cuestionado, y desde hace algún tiempo se los incluye a esos países en el capítulo 4B del informe anual de la Comisión, que para no tienen alguna duda respecto a eso, es el capítulo donde se incluye a cierto grupo de países donde justamente su institucionalidad democrática y en derechos humanos se ha habido violentada por diversos hechos, y por tanto se los incluye en esa sección. Por esa línea, entonces, garantizando la democracia se pueden garantizar los derechos humanos, pero también para garantizar los derechos humanos se debe generar una suerte de institucionalidad desde el propio Estado, para que justamente se generen las dinámicas necesarias a través de distintas instituciones que permitan la protección y la promoción de los derechos. Entonces, ahí estamos hablando también de otras dos actividades que están muy arraigadas para la protección de los derechos humanos. Y ahí podríamos hablar que esta institucionalidad se da de los derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional. Y a nivel nacional yo hablaría de 3 instituciones básicas o institucionalidad general que se debería dar, más allá de la separación de poderes, pero en 3 instituciones que nos deberíamos concentrar cuando estemos analizando este tema, que para mí son 3. Primero, la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se rigen bajo los principios de París. Estas instituciones nacionales de derechos humanos son instituciones que se generan dentro de los marcos jurídicos de cada país, que tienen justamente una misión de protección y promoción de los derechos humanos en cada una de sus jurisdicciones, de todas las personas
que viven en ese país. Reitero, cuando estamos hablando de derechos humanos, no son derechos que solo se remiten a ciudadanos de un país, son de todas las personas, no importa su condición nacional, porque ¿qué pasa ahí? Ahí estaríamos entrando ya en una primera condición de discriminación por nacionalidad, por ejemplo. Por eso cuando estamos hablando de derechos humanos es para todas las personas. Las instituciones nacionales de derechos humanos se pueden conformar como deseen cada país, pueden ser órganos colegiados o pueden ser solo designados por a cargo de una persona. Órgano colegiado, por ejemplo, puede ser el Instituto Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Chile. Ese es un ejemplo. Está también la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Ese es otro ejemplo que tenemos. Está la Comisión de Derechos Humanos de las Filipinas, por ejemplo, también. Ese es otro ejemplo de órganos colegiados. Y de ahí tenemos, bueno, instituciones que están erradicadas en una sola persona, como son las Defensorías del Pueblo, o comisionados a título personal, que ese es el caso, por ejemplo, de Honduras, que tiene un comisionado nacional de derechos humanos. Ellos justamente están basadas en estas dos actividades, acciones de promoción y protección. De promoción pueden hacer cuestiones de incidencia, trabajan con los otros poderes del Estado, con el Ejecutivo y coordinan acciones para la protección de los derechos humanos. Para protección, normalmente las instituciones nacionales de derechos humanos están legitimadas para presentar ciertos tipos de acciones de carácter popular, se pueden decir, o acciones de protección, acciones de amparo, que son para proteger derechos en específicos, o también se pueden dar otras facultades de acuerdo a los marcos jurídicos de cada Estado. En segundo lugar, tenemos instituciones por parte del órgano ejecutivo, que estas en cambio se podrían estar viendo como agencias implementadoras de las obligaciones que puedan tener. Estas normalmente se pueden dar en rango de gabinetes, pueden ser secretarías o ministerios de justicia y de derechos humanos, como había en el Ecuador, o secretarías de derechos humanos, como hay ahora en el Ecuador o en Honduras, tienen una secretaría de derechos humanos. En Colombia igual tienen en cambio una consejería especializada en derechos humanos, pero lo ideal es que exista un órgano rector dentro del Ejecutivo que direccione la política pública en materia de derechos humanos. Principalmente se podría decir que ellos son los encargados de estar supervisando que todas las instituciones estén dando fiel cumplimiento a las distintas recomendaciones que se han dado por parte, por ejemplo, de los organismos internacionales, de protección, y ellos son los que están sobre todo monitoreando la situación dentro de los estados para que el estado esté efectivamente dando cumplimiento con su tarea. Entonces, básicamente, estas instituciones del Ejecutivo tendrían dos tareas importantes, monitoreo y promoción. No tanto protección como tal, porque la protección como tal, exigir la protección como tal, está en cargo de estos otros organismos que les comentaba, como instituciones nacionales de derechos humanos. Ellos tendrían más un mandato de promoción. Y en tercer lugar, estarían otros poderes del Estado, específicamente el Poder Judicial, que sí tendría un mandato ya de protección como tal, y entendiendo el Poder Judicial en su conjunto y especialmente las altas cortes. Las altas cortes juegan un rol fundamental en la institucionalidad de derechos humanos, y específicamente aquellas cortes que ejerzan funciones de protección constitucional, ya sea en el Ecuador como por ejemplo la Corte Constitucional, o en El Salvador, por ejemplo, que tenemos ahorita un gran conflicto en relación con la destitución de los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, o en Estados Unidos, por ejemplo, la Corte Suprema que tiene también mandato de revisión constitucional. Entonces, esas podríamos decir que son las tres grandes instituciones que deberían estarse garantizadas. Y para ir cerrando, a nivel internacional tenemos la defensa de los derechos humanos a través de organismos internacionales. Y ahí podemos dividir en dos grandes partes, las regionales y los universales. A nivel regional, bueno, tenemos en las Américas, creo que es la más conocida, desde la Organización de Estados Americanos, tenemos la Comisión como el principal organismo en la materia. La Comisión tiene un mandato hemisférico, son 7 personas elegidas por la Asamblea General de la OEA, por un mandato de 4 años renovables.
La comisión es la puerta de entrada al sistema interamericano. Hay que recordar que no se pueden presentar, que las personas individuales no pueden presentar casos a la Corte, tienen que pasar obligatoriamente primero por la comisión. Y ese es como que el gran ejemplo. La comisión también es importante tomar en cuenta que tiene un mandato completamente hemisférico, es decir, la jurisdicción que tiene la comisión es desde las tierras altas de Alaska y el polo norte de Canadá hasta la Patagonia Argentina. Entonces, cubre toda el continente americano. En cambio, la Corte solo tiene jurisdicción sobre aquellos países que han ratificado la convención y la jurisdicción contenciosa de la Corte. Entonces, es importante también tener presente. Tenemos, obviamente, también a nivel regional la Comisión Africana de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos, que tienen un sistema completamente diferente. Hay, por ejemplo, en realidad es la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Tiene el mismo nombre la comisión. Y finalmente tenemos la Corte, el sistema europeo, que consiste ahora solo de la Corte Europea. Antes teníamos una comisión, pero ya se reformó hace algunos años y solo tenemos ahorita la Corte Europea como el principal organismo de tutela y de protección de derechos humanos, que nace de la Comisión Europea, no de la Unión Europea. Entonces, esa es otra diferencia importante. Y finalmente, tenemos a nivel universal, es decir, que tienen una jurisdicción de todo el mundo, que nacen sobre todo de Naciones Unidas, y ahí tenemos el organismo principal, que es el Consejo de Derechos Humanos, que antes era el Comité de Derechos Humanos. Sí, el comité, perdón, era el Consejo de Derechos Humanos, y antes tenía otro nombre, la Comisión de Derechos Humanos, ahora es el Consejo de Derechos Humanos. Eso se cambió en el 2006. Y abajo el Consejo es este órgano intergubernamental que decide algunas cuestiones en materia de derechos humanos, pero a su vez también tenemos la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que también tiene un mandato de promoción. Y paralelamente a estas tenemos los órganos de tratado. Cada tratado universal normalmente tiene un comité que lo integra personas expertas, que se dedican al análisis y a emitir recomendaciones en materia de lo que dicta ese tratado. Y también tenemos lo que se llaman procedimientos especiales. Estos procedimientos especiales pueden ser a través de distintos mecanismos, pueden ser a través de grupos de trabajo o relatores o expertos independientes, pueden ser por tema o por país. Hay de distintos temas, medio ambiente, hay de sustancias tóxicas, personas en movilidad humana, hay uno sobre independencia judicial y garantía de los jueces, hay otro de personas defensoras, hay bastantes mandatos temáticos que les invito a que revisen en la página del Alto Comisionado. Ellos tienen un mandato igual de supervisión, de monitoreo, sobre todo de situaciones específicas, y tienen igual un mandato universal. Y simplemente para comentarles de la Corte Penal Internacional, que es otro foro interesante que tenemos en materia de derechos humanos, pero hacer una diferenciación. Todos los otros organismos que les comentaba, todos esos se concentran solo en los estados. Los estados como el principal obligado. La Corte Penal Internacional, en cambio, se enfoca en individuos que tienen responsabilidad penal específica por crímenes cometidos que están radicados en el Estatuto de Roma, que es el estatuto que da vida a la Corte Penal Internacional. El derecho penal internacional no nace de los derechos humanos, si bien se recogen muchos elementos, en realidad nace del derecho internacional público. Por eso al final también su responsabilidad y sobre quién recae la responsabilidad del derecho penal internacional es sobre individuos, y por eso la Corte Penal Internacional solo tiene jurisdicción sobre individuos y tienen otra dinámica completamente diferente, que en realidad tendríamos que ser solo un módulo sobre derecho penal internacional para poder entender esas dinámicas. Y para ir cerrando, recordarles que estos órganos que les mencioné internacionales están ahí, están generados, son muy importantes, pero que operan bajo un principio muy importante, que es el principio de la subsidiariedad. Este principio de la subsidiariedad lo que significa es que quien tiene la primera responsabilidad es el Estado. Estos mecanismos
solo se activan cuando en realidad se ha demostrado que el Estado no ha podido cumplir de ninguna manera con sus obligaciones, que en realidad no tiene ninguna capacidad para hacerlo y que por tanto estos organismos tienen que intervenir para poder generar algún tipo de respuesta por parte de la institucionalidad que ha fallado. Por eso casi todos estos mecanismos tienen algunos condicionantes para poder ingresar. En el caso del sistema interamericano, por ejemplo, tienes un límite de tiempo desde tu última recurso hasta poder presentarlo a la comisión, son 6 meses, y además tienes el condicionamiento de que tienes que haber agotado todos los recursos internos para que sea justamente efectivo la denuncia ante la comisión. Hay algunas excepciones que no voy a entrar ahorita en detalle, pero quería dejarles con esa idea. Ahora ya vamos a llegar a la hora límite que teníamos, pero voy a dejar igual abierto para preguntas. Si les parece unos 10, 15 minutos más, igual comentarios. De aquí quedo atento y les quiero agradecer bastante por su atención. Muchas gracias. Espero haber sido claro lo más que pueda. Entonces aquí atento a preguntas que puedan tener, por favor. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, decimos que los derechos humanos son para todas las personas. ¿Qué sucede en el caso de, por ejemplo, en el Ecuador tenemos las personas indígenas que ejercen su propia justicia? Pero ellos lo ejercen, ya sabemos, ¿no? De otra forma a la establecida estatalmente y digamos que de forma racional. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo aplican los derechos humanos en estos sentidos? A ver, es que ahí los derechos humanos son de doble lado. Primero, ellos como personas de pueblos indígenas tienen derechos a conservar sus tradiciones, tienen derechos específicos respecto a su nacionalidad. Respecto a la justicia indígena, a ver, en el sistema internacional eso todavía está en veremos, porque ¿qué pasa con la justicia indígena? La justicia indígena, el problema es que se va justamente en contra de ciertos principios, por ejemplo, la dignidad, la integridad personal, etc. Sin embargo, lo que se ha dicho hasta el momento, pero reitero, es un tema muy complejo, que yo no me atrevo a decir como que está totalmente mal o está totalmente erróneo. Existen matices que se tienen que analizar y se están analizando. Pero ahí, por ejemplo, creo que en la Constitución, en el Ecuador sobre todo, es bien clara, que dice que se puede aplicar la justicia indígena hasta el punto que esa justicia no contradiga otros derechos, por ejemplo. Entonces, la justicia es válida. ¿Perdón? Sí, justamente al momento de aplicar justicia indígena es válido, ya aplica como pena. Claro, sí, por eso es lo que te digo, puede aplicar como pena, pero hay algunos temas de ahí, yo creo que todavía la Corte Constitucional tiene algunos casos por resolver en ese sentido. Creo que hay como unos, bueno, tienes la sentencia de la Cocha 1 y 2 que hablan sobre justicia indígena, pero bueno, esas sentencias creo que se van a revisar y se van a modificar porque hay algunos casos que la Corte va a tener que entrar a revisar porque personalmente para mí esas dos sentencias no dejan más confusiones que certezas. Y los estándares internacionales al respecto son muy amplios y no han dado como que certezas al respecto. Entonces yo sí creo que obviamente, o sea, hay temas que se pueden contradecir a los derechos humanos en ciertos puntos, pero hay que entender que ese es también su derecho. O sea, su derecho también a ejercer sus costumbres. Entonces eso también es importante tomarlo en cuenta y no perderlo de vista, porque eso también es parte de lo que les comentaba de la institucionalidad democrática e inclusiva. O sea, que si queremos garantizar una democracia plena, esta democracia debe ser plural e inclusiva. Por eso es importante también eso tomarlo en cuenta. Gracias, Cintia, por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Parece que he sido clarísimo. Entonces, el cansancio no me afectó para nada. Qué bueno. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Estamos muy claros? Micaela, por favor. Buenas noches, sí. Permítanme prender mi cámara, que estoy súper mal con mi internet. Mil disculpas. Muchísimo gusto, Daniel. ¿De dónde nos acompañas? Desde Quito. Ah, qué chévere. Desde Quito. Ajá. Excelente todo lo que nos has podido compartir hoy.
Pese a que tú dijiste como que hay una excepción a lo de agotar instancias y no voy a ahondar mucho en eso, mi pregunta va enfocada ahí. Y es por el tema de que agotar instancias aquí en Ecuador, o sea, hay juicios que llevan muchísimos años y las vulneraciones se prolongan. Entonces, no sé si podrías, aunque sea de manera breve o superficial, un poquito mencionarnos sobre este tema de las excepciones de no agotar instancias. Muchas gracias. Daniel, con relación a ese tema, ahí se aplica para ir a la corte la residualidad. Tengo entendido que la comisión, perdón, si no se aplica la residualidad, no puede ir, o sea, esto es el agotamiento de todas las instancias ordinarias en nuestro ordenamiento jurídico para ir a la comisión. Luego de la comisión, la situación de selección del caso. Y es ahí donde va también mi pregunta. ¿Cuál es el procedimiento o cuál es el caso de relevancia para poder seleccionar los casos? A ver, respecto al agotamiento de recursos internos, está el artículo 31 del reglamento de la Comisión Interamericana. Ahí te explica claramente cuáles son las distintas categorías. Puedan apagar sus micrófonos, por favor, donde justamente se indica cuáles serían estas circunstancias donde se puede no inobservar la cuestión de los reglamentos internos. Les voy a leer entonces rapidito. Primero, que no exista la legislación interna del Estado en cuestión al debido proceso legal para la protección del derecho, que no se haya permitido a la persona el acceso a los recursos o se haya impedido de agotarlos, o que haya un retardo injustificado. Entonces, por ejemplo, respecto a las dos primeras, se ha dado lo que se llama un per saltum en algunos casos que se han presentado, sobre todo de Nicaragua y Venezuela, donde la comisión ha dicho, entendemos que la situación estructural del país no está permitiendo que estos recursos puedan ser efectivos, porque claro, cuando estamos viendo del agotamiento de recursos, que estos recursos deben ser efectivos. Y para que sean efectivos, deben cumplir algunas condiciones. Entre esas, las que les estaba mencionando, y por ejemplo, que no exista retardo injustificado. Entonces, eso sería como en breve, en resumen, cómo podríamos decir que se puede omitir el tema de los recursos, el agotamiento de recursos internos. Es ya sea porque no se, en general se podría decir, es porque la estructura sistemática del Estado está generando una serie de impedimentos que no dejan que la persona, por varias razones, pueda hacer efectivo ese recurso. Dícese las razones, por el retardo injustificado, es decir, no existe una razón por parte del Estado para decir, me estoy demorando 15 años en darle una respuesta a través de un juicio de acción de protección, por ejemplo, ¿no? Lo estoy inventando. Porque resulta que no existe la suficiencia independencia judicial, por ejemplo. Porque todos los poderes del Estado, reitero, pueden estar cooptados en un solo partido político, por ejemplo. Es decir, cuando existen condiciones sistemáticas que afectan justamente las garantías de la institucionalidad democrática, entonces no se permite que se den un funcionamiento regular o, no quisiera usar la palabra normal, pero sí, más regular de la justicia. Entonces, eso es en reglas generales cómo se podría decir el agotamiento de recursos internos, y cuáles podrían ser sus excepciones. Si quieren revisar más, hay bastante, hay alguna jurisprudencia al respecto, ahorita no le tengo claro, pero todo nace del artículo 31 del reglamento de la comisión. Ahí está donde están estas excepciones. Respecto a la pregunta de Lauro, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento ante la comisión o cómo se decide después justamente que el caso vaya a la corte. A ver, una vez que entra el caso, tiene que pasar primero por una fase de admisibilidad. Una vez que acabe esa fase de admisibilidad, vaya a una parte de fondo donde se analiza el fondo de la situación, y esa cuestión de fondo termina con una serie de recomendaciones que hace la comisión al Estado si es que encuentra que se ha violado algún tipo de, o hay indicios de que se pueda violar una responsabilidad internacional.
Lo que normalmente pasa de ahí es que se da al tiempo también, antes de que se dé la decisión de fondo, se puede abrir un proceso de solución amistosa, que es un proceso donde se llega básicamente a un arreglo, se podría decir, donde se deciden algunas medidas reparatorias entre la posible víctima y el Estado, sin llegar a un proceso contencioso como tal. Pero una vez que ya se encuentra en el etapa de fondo, o sea, que ya se llega a una decisión de fondo, ya no se puede llegar a una solución amistosa. Ya en la etapa de fondo es donde básicamente, una vez que se emiten las recomendaciones, cada cierto tiempo se hace una supervisión de si el Estado no ha cumplido con esas recomendaciones. Si ha cumplido, se archiva el caso y ahí llega. Si no se ha cumplido, después de una serie de intercambios entre la Comisión y el Estado, si ese Estado ha ratificado la jurisdicción contenciosa de la Corte, inmediatamente la Corte decide llevar ese caso a la Corte, ya sea porque tiene que generar jurisprudencia sobre el tema, porque ha sido reiterado el incumplimiento de ese Estado sobre ese derecho, pero es ya en la etapa de la Corte. Y sobre todo eso está visto en el artículo 45 del reglamento de la comisión. Ahí es donde está con más claridad. Pero eso es básicamente el procedimiento. Eso igual es una decisión interna que se toma más a nivel jerárquico, entre las comisionadas y comisionados, sobre cómo se va a enviar el caso, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. ¿Estamos claros? Perfecto. Bueno, yo les quiero agradecer mucho por su atención. Simplemente voy a dejar aquí mi correo por si alguien tiene alguna duda respecto a distintos temas. Si quieren saber más sobre el sistema interamericano, sobre el trabajo que nosotros realizamos, sobre el trabajo que también realizo a través de las redes de que soy parte, invitarles a que por favor ustedes también revisen las redes sociales de la Redesca, de la Comisión Interamericana, y siempre estamos sacando información importante. Publicamos recién el informe anual de la comisión y el de la Redesca, y también tienen bastante información sobre cómo hacemos un análisis de la pandemia desde un enfoque de derechos humanos, que creo que les puede servir bastante. Y nada, agradecerles por su tiempo, agradecer a la Fundación Haciendo Ecuador por la invitación. Ha sido un grupo muy agradable, me encantó escuchar sus preguntas y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Javi. Sí, muchas gracias, Daniel, por esta intervención, por tu espacio, por tu tiempo también para esta capacitación, y a todas las personas que, bueno, están asistiendo a la escuela. Por último, lo que quiero hacer es leerles unos 2 comentarios que nos escribieron al chat. Evelyn Terreros nos dice: se lucha por la vida, por una autonomía económica, social, física y ahora emocional, espiritual. Gilmar Aguayo escribió: las políticas públicas dependen de los presupuestos que garantizan los estados. ¿Cómo puede enfocar una verdadera agenda de políticas públicas? Como les decía, les agradecemos muchísimo la participación. Recordarles también que en el chat se les envió un link para el registro de su asistencia. Recuerden que llenar estos datos es muy importante, así nosotros podemos valorar el tema de la asistencia y la calificación para sus certificados al final de la escuela. Y disculparnos también con todas las personas, bueno, que no pudieron acceder hoy a la capacitación, bueno, a la reunión de Zoom, debido, me parece que hubo algún corte o algún daño al momento de enviar los links. Sin embargo, como ahora ya tenemos el chat en WhatsApp, entonces se nos dará mucho más fácil el contacto directo. Eso por la parte. Y bueno, por último, también pedirles a todos, por favor, nos ayuden en estos últimos minutos, abriendo todas sus cámaras para tomar una pequeña capturita de esta reunión, de esta primera capacitación que hemos tenido. Y así también les puedo conocer a casi todos. A ver, les voy a pedir por favor que sonrían todos un ratito, porque tenemos 3 salas, entonces
para tratar de sacarles a todos, porfa, que en serio prendan sus camaritas. Vamos con la primera. 1, 2, 3. Siguiente sala. Y vamos por la última. Listo, chicos. Y bueno, pues nuevamente muchísimas Si me permites, gracias. solo un momento antes de retirarme, el mensaje general que sí quisiera que se lleven y que puedan reflexionar es que los derechos humanos se crean justamente para entendernos cómo la otra persona se ve a sí misma. Los derechos humanos es un ejercicio de ver al otro, de ver a la otra persona. Y eso creo que es muy importante porque eso permite generar más democracia y permite fortalecer la ciudadanía. Creo que en el Ecuador, sobre todo ahorita, estamos viviendo un momento de transición muy distinto, muy diferente a los que hemos vivido antes, y creo que es importante que se apropien las personas de su ciudadanía y de sus derechos para poder exigir al Estado lo que les pertenece. Muchas gracias y que tengan una buena noche.